con su permiso, iniciaré la defensa de mi memoria doctoral, titulada Bioecología de Sepiola-Atlántica, Cefalópoda sepiolidae en aguas de Galicia. Esta presentación está organizada en un capítulo introductorio, los materiales y métodos, otro de resultados que se plasman en 8 capítulos y, para finalizar, presentaré las conclusiones. El objetivo de este capítulo introductorio es señalar algunas características básicas de la clase Cefalópoda y de la familia Sepiolidae, que me parecieron oportunos para encuadrar mi trabajo con la especie Sepiola-Atlántica. Además, indicaré los conocimientos previos, los conocimientos científicos previos sobre la especie Sepiola-Atlántica. El filo molusca está compuesto por 200.000 especies y es el segundo grupo de reino animal, 200.000 especies vivientes, es el segundo grupo de reino animal en número de especies vivientes. La clase Cefalópoda es la tercera clase en número de especies vivientes, que se expresan en diferentes formas, como los nautilos, sepias, sepiólidos, calamares, pulpos encerrados y cerrados. Se trata de recursos de interés comercial. Han sido explotados desde la antigüedad y gran cantidad de especies son calificadas como de interés tienen alto valor nutricional. Además de su interés comercial, estos especímenes, esta clase tiene interés debido a sus características morfológicas y anatómicas en la ciencia experimental, en la ciencia biomédica y con aplicaciones directas en los seres humanos. La clasificación de Cefalópoda está todavía sin fijar. La clase que resalta en rojo es la familia Sepiolidae, con la cual he trabajado para llevar a cabo esa memoria doctoral. Los trabajos científicos previos de Sepiola-Atlántica son muy escasos. El trabajo moderno más extenso se debe a Joe y Boyle en aguas escocesas, que dilucidaron algunas características de la estrategia reproductiva y ecológica de Sepiola-Atlántica. Luego, únicamente algunos trabajos del profesor Guerra en los años 80 sobre la sistemática de ese grupo y algunos trabajos del profesor Nishiguchi sobre las bacterias simbiontes. Por ese motivo, la bioecología de Sepiola-Atlántica presentaba numerosas lagunas cuando comencé mis trabajos. La familia Sepiolidae comprende 15 géneros y 70 especies, poseyendo representantes en los mares, en los océanos de todo el mundo. Los miembros de esta familia habitan desde las zonas más someras hasta las zonas más profundas y muestran hábitos tanto pelágicos como bentónicos. Los individuos de esta familia no poseen interés comercial, no poseen demasiado interés comercial, y su importancia está principalmente en la ciencia experimental, ello porque constituyen excelentes modelos biológicos. La especie Sepiola-Atlántica es una especie relativamente pequeña, alcanzando hasta 2,5 centímetros de longitud del manto y 5 centímetros de longitud total. Su distribución abarca desde aguas nórdicas y Islandia hasta el norte de Marruecos. Consciente de que los cefalópodos juegan un papel importante en las formas tróficas de los ecosistemas, en sustantivo, tanto del punto de vista como depredador o como de presa, y que su comportamiento nos enseña numerosos aspectos de interés general a la etología, para desarrollar el objetivo principal, el objetivo general de esa memoria doctoral, que es describir aspectos de la biología y ecología de Sepiola-Atlántica, he enfocado mis trabajos en 2 direcciones. La primera, que fue la de desarrollar métodos y técnicas de cultivo de Sepiola-Atlántica y tratar de mejorar los conocimientos previos para otras especies de sepiólidos y utilizarlas en Sepiola-Atlántica. Este objetivo me permitiría conocer aspectos de la estrategia reproductiva en laboratorio y, además, conociendo esos aspectos reproductivos, podría también comprender lo que pasaba con la población natural. Además, aquí podría también conocer aspectos de las primeras fases del desarrollo embrionario, de las primeras fases del desarrollo entogenético, que me proporcionarían también informaciones sobre compensaciones ecológicas, entre otros aspectos que
también para comprender la estrategia reproductiva de Sepiola. Además, podría también comprender, mediante los trabajos en laboratorio, en confinamiento, aspectos sobre los comportamientos de estos animales. Por ejemplo, los aspectos del comportamiento, cómo esos animales se portan ante un depredador. La otra dirección que he tomado fue el análisis y control de la estructura poblacional de Sepiola atlántica en dos zonas sumergidas en la ría de Vigo. Esta perspectiva me proporcionaría el conocimiento sobre la abundancia de Sepiola atlántica, si esa abundancia de Sepiola atlántica fluctúa estacionalmente o no, y además también conocería cómo era el reclutamiento, si había un pico de reclutamiento o no de esta especie. Y también la demografía de esta especie, que, por ejemplo, el tamaño de primera maturación biológica de Sepiola atlántica. Y como consecuencia de los trabajos de reproducción y un resultado inesperado, al analizar el espermatozoide de Sepiola atlántica, que es biflagelado, he estudiado ese carácter he realizado un estudio de morfología comparada, he verificado las relaciones en este grupo. Los puntos hasta aquí expuestos comprenden los objetivos específicos de esta memoria. Bueno, ahora a continuación presentaré el material y los métodos generales utilizados para ese estudio. Galicia está situada en el noroeste de España y cuenta con una línea de costa aproximadamente de 12.000 kilómetros. Cuenta con una plataforma continental relativamente estrecha, figurando un área de aproximadamente 15.000 kilómetros cuadrados. La ría de Vigo es la ría más meridional de las rías galegas y está situada en dirección nordeste-suroeste y se abre paulatinamente aquí desde el puente de Rande, desde el estrecho de Rande, hacia el exterior, a donde se conecta con el océano abierto. Esa ría está condicionada a las fluctuaciones de factores abióticos por la resurgencia que ocurre en la plataforma continental. La playa de Riamilla está situada aquí en esta área de estudio. La playa de Riamilla está situada en el parte septentrional de la parte exterior de la ría de Vigo y es caracterizada por una zona de alto oleaje y de alta energía. Esta área fue seleccionada basándonos en los trabajos realizados por Guerra y colaboradores en el año 86, a donde encontraron que en esta zona se encuentran especímenes durante todo el año. El área total de muestreo, que fuera esa zona, la zona 1 y la zona 2, tenía un total de 1.800 metros cuadrados. Esa área es la zona 1, tiene 748 metros cuadrados y tiene como 3-6 metros de profundidad, y la zona 2, 834 metros cuadrados por 8, y estaba condicionada a 8-12 metros de profundidad. Estas dos zonas son naturalmente separadas por una barrera rocosa. Es decir, independientemente de la marea que haya, los especímenes pueden pasear entre las dos zonas. Y aquí los muestreos realizados fueron que cada buceador iba a una zona de estas, la zona 1, la zona 2, y realizaban los muestreos. Los muestreos fueron durante 24 meses consecutivos, desde diciembre de 2007 hasta noviembre de 2009. Aquí, como los organismos son de hábitos nocturnos y durante el día están enterrados en la arena, la metodología de muestreo fue manual. Y entonces un buceador en cada zona de muestreo iba levantando, suspendiendo el sedimento y entonces haciendo con que los especímenes fueran recolectables y recolectando con una red de nylon. Aquí se puede ver un espécimen, un individuo. Y tras la recolecta, esos animales son llevados a la embarcación de apoyo y llevados a las instalaciones de la Estación de Ciencias Marinas de Toralla.
a donde el grupo de investigación tenía un laboratorio. Y dependiendo de la finalidad de los muestreos, dependiendo de la finalidad que se utilizasen para estos especímenes, por ejemplo, aquí todos los especímenes eran pesados y medidos a longitud del manto inmediatamente al llegar al laboratorio. Dependiendo de la finalidad de esos especímenes, por ejemplo, para el trabajo de la estructura poblacional, esos especímenes eran conservados en alcohol 70%, formol 10% o congelados a menos 20 grados centígrados. Para esos estudios fueron recolectados, para el estudio de la dinámica poblacional fueron recolectados 505 especímenes, a donde los cuales 204 eran juveniles, 149 machos y 152 hembras. Sin embargo, para los especímenes que eran mantenidos en el laboratorio para los experimentos de cultivo y de comportamiento, de SOBE y balances energéticos, esos especímenes, tras su aclimatación en unos tanques más grandes, esos especímenes fueron mantenidos en acuarios de 9 litros o 20 litros. Los especímenes mantenidos en el laboratorio fueron alimentados diariamente en régimen ad libitum y con bastante abundancia de los misidáceos Leptomyces mediterránea y Serial armata, que eran recolectados y estabulados en las estaciones en Toralla. Y aquí se puede ver un enjambre de Serial armata en las afueras de la Estación de Ciencias Marinas de Toralla, a donde se realizaba la recolecta de estos organismos alimentos. Tras presentar los objetivos generales de este trabajo, presentaré brevemente alguna metodología específica sobre cada capítulo. En el capítulo de enterramiento, por ejemplo, los individuos fueron aclimatados 48 horas antes de que se realizaran las observaciones. Cada espécimen fue hecha únicamente una observación de cada espécimen y que fueron fotografiadas. La duración de cada fase y número de movimientos fueron cuantificados en el enterramiento, es decir, de todas las fases, tanto la fase 1 como la fase 2. El comportamiento de cópula, sin embargo, aunque en el estudio de enterramiento utilizamos 48 horas de aclimatación, hemos notado que hacía falta más, se notaban los especímenes muy estresados y hacía falta más tiempo de aclimatación. Entonces esos especímenes fueron aclimatados durante 10 días. Y tras la aclimatación, esos especímenes fueron juntos en parejas de manera aleatoria y entonces observado el comportamiento y los que fueron también fotografiados. Para la población, para la estructura poblacional, la proporción de individuos de abundancia y los análisis de abundancia sobre las estaciones fueron llevadas a cabo agrupando todos los meses de cada estación. Es decir, por ejemplo, en noviembre, los meses en verano, los meses de verano, los 6 meses de verano. Y así porque muchos meses no tenían individuos suficientes para llevar a cabo análisis. Tras normalizar estos datos, tras normalizar estos datos, se cumplían los requisitos para el análisis de varianza. Así se fueron llevados a cabo análisis de 1 y 2 vías de varianza. En el capítulo 5 de la reproducción hemos medido algunos caracteres de madurez, algunos caracteres sexuales y calculado algunos índices de madurez. Entre ellos, para los machos, el índice gonadosomático y el índice espermatofórico, y para las hembras, el índice gonadosomático y el índice de la glándula nidamental. Aquí también fueron utilizados los mismos. También se cumplieron tras normalizar, también se cumplieron los requisitos para la nova, entonces fueron también utilizados análisis de 1 y 2 vías de varianza. Y también hemos realizado algunos cortes histológicos en el brazo de los machos de Escipión atlántica y teñidos con hematoxilina y eosina. Para el capítulo 6, espermatoforos pre y postcopulatorios
fueron preparados para observaciones de microscopio electrónico. Para el capítulo 7 y 8, los 12 hembras hemos obtenido 12 desovos en laboratorio, y de los cuales obtuvimos 753 huevos. Esos huevos, para el capítulo 8, fueron compartidos en 3 grupos y expuestos a diferentes temperaturas, de los cuales las 3 temperaturas que fueron incubados los huevos fueron 13 grados, más o menos 13 grados Celsius, a donde se incubaron 247 huevos. La variación natural de la ría, ya que la Estación de Ciencias Marinas cuenta con un sistema de agua abierto, y entonces podíamos contar con esta temperatura, que fue de más o menos 16,4 grados centígrados, y fueron incubados 252 individuos, y a una temperatura de 18 grados centígrados, a donde se incubaron 251 huevos. Y también fueron realizados algunos cortes histológicos para verificar si tenían o no vitelo dentro de los recién nacidos. Presentado los métodos generales, pasaré a presentar los resultados. El capítulo 1, titulado Técnicas y mantenimiento de cultivo de cepiola de cepiólidos, molusca cefalópoda, está publicado en el libro Métodos y Técnicas de Investigación Marina. Ese trabajo tuvo como objetivo verificar el estado del arte de la cultura de cepiólidos y mejorar la metodología que se iba utilizando hasta ahora. Bueno, en ese trabajo hemos encontrado 4 claves básicas para el cultivo de cepiola atlántica. Una buena aclimatación de los individuos de 20 días, es decir, tras su recolecta en la naturaleza, esos individuos tienen que ser mantenidos en tanques de 120 litros para después poder ponerlos, transportarlos, traspasarlos para los tanques de 9 y 20 litros, los tanques de experimentación. Esa medida nos redució 100% de la mortalidad en las primeras 2 semanas de mantenimiento en laboratorio. Otra muy importante característica que hemos verificado es que es mucho más fácil mantener esos individuos en un sistema de agua abierto, pero ya se sabe que no se puede siempre tener estos requisitos. Y un otro fue la configuración de los tanques. Hemos verificado que los cepiólidos, por ser también, aunque no son organismos completamente bentónicos, durante el día se enterran en la arena, pero por la noche son muy activos, principalmente los juveniles. Y hemos verificado que protegiendo las esquinas, aunque sea un tanque cuadrado, evitaba mucho problema en relación a infecciones y en consecuencia la mortalidad, ¿no? Y una otra característica es la cantidad y calidad de las presas. Una cepiola atlántica madura, por ejemplo, puede consumir hasta 31,5% de su peso, de su propio peso, lo que conlleva tener al día por lo menos 25 o 30 misidáceos, lo que requiere muchísimo esfuerzo de recolecta y estabular todo eso. Y todas las fases de esos animales, todas las fases del ciclo de vida, necesitan abundancia en el alimento, porque si no el canibalismo existe. Esta especie es caníbal cuando en presencia de poco alimento. Y los juveniles, muchas veces se cree que los juveniles comen únicamente animales pequeños, pero no. Los juveniles de estas especies comen animales de hasta 3 veces su talla. Es decir, requieren grandes cantidades de alimento. Y con esas técnicas, con estos hallazgos, con lo que conseguimos mejorar, no se ha logrado cerrar el ciclo de cepiola atlántica todavía. Y aquí únicamente tenemos el objeto de proporcionar bases para futuros trabajos para el cultivo de cepiola atlántica. Sin embargo, con estos avances, conseguimos mantener cepiola atlántica durante 6 meses en laboratorio,
lo que está dentro de la expectancia de vida de Sepiola atlántica. Los especímenes de Sepiola atlántica, por ejemplo, ese Nicky Jones en Gales, obtuvieron como un ciclo de vida, no consiguieron mantener los individuos de Sepiola atlántica durante toda la fase de vida, pero consiguieron mantener durante 7 meses, en laboratorio. Y el profesor Nabita en Tailandia y colaboradores consiguió cerrar el ciclo de Oprina Scolops, en Oprina Heidelberg, y tienen un ciclo de vida de 3 meses, y cerraron el ciclo de esa especie por cinco veces. Es decir, la especie, entonces, nuestros resultados son muy satisfactorios en Toralla, porque conseguimos 6 meses y es la expectativa de vida de Sepiola atlántica y de la familia Sepiolidae en general. Ahora presentaré una de las características que hemos obtenido, que nos ha ayudado muchísimo a mejorar nuestros experimentos de cultivo, fue el comportamiento de enterramiento de Sepiola atlántica. Esos resultados fueron publicados en la revista Italian Journal of Zoology. Y con el objetivo de describir el comportamiento de enterramiento de Sepiola atlántica. Muchas especies de sepiólidos tienen ese comportamiento peculiar. Por ejemplo, esa especie del género Sepiadarium, proveniente de Australia, y esa especie desconocida, es una especie desconocida porque fue tomada a 155 metros de profundidad en el Cantábrico, aquí en España, y con un rob. Entonces aquí se puede ver que tienen un comportamiento peculiar que sirve tanto para cazar como para defenderse de depredadores. Y aquí son las observaciones que hemos tenido en el laboratorio. Esos especímenes tienen una prefase de enterramiento, que es la postura de alerta, donde muestran una coloración clara, y después inician la primera fase, que se compone de contracciones y expansiones del manto, donde consiguen enterrarse únicamente el manto, y luego, después de haber realizado esa primera fase, realizan la segunda fase, donde lanzan sus brazos laterodorsales para recolectar arena de su alrededor y entonces tapando su cabeza. En estos eventos, bueno, la fase de la postura de alerta tarda 9,55 segundos, la primera fase 12,2 segundos, la segunda fase 10,2 segundos y el comportamiento completo una media de 21,9 segundos. En estos eventos, en ese comportamiento, hemos observado que esa especie desencadena cambios de coloración relacionados con sus contracciones y expansiones del manto. Es decir, el alerta de postura tiene una coloración clara, semejándose a la arena. Cuando realiza movimientos de contracciones, tienen los cromatóforos contraídos, y cuando realizan movimientos de expansiones, tienen los cromatóforos expandidos. Y bueno, nos hicimos una pregunta: ¿por qué Sepiola atlántica cambia de coloración en los eventos de enterramiento? Además de poder ser una característica, digamos que no fisiológica, pero ya de la especie por los movimientos de contracción y expansión, podría ser también. Endler en 91 tuvo una teoría de que un depredador, cuando mira a una presa, tiene de esta presa un recuerdo unitario. Y una presa, por ejemplo, Sepiola atlántica, cambiando esa coloración, estaría de alguna manera rompiendo esa presa, formando una unidad. Sepiola atlántica, cuando cambia esa coloración, estaría rompiendo esa unidad. Así entonces, formando una unidad desconocida al depredador y despistando así el depredador. Ahora que vemos un comportamiento relacionado con el enterramiento, vamos a pasar a algunas pautas de reproducción, que aquí se titula Comportamiento de apareamiento de Sepiola atlántica. Ese trabajo fue publicado en la revista Vie Millet y
con el objetivo de describir el comportamiento del apareamiento de sepiola atlántica. Después que estuviesen juntos, las hembras, después que estuviesen juntos en el tanque de observación, las hembras siempre empezaron a nadar antes que los machos. El macho siempre se movió rápidamente hacia la hembra. Después que la hembra estuviera en la columna de agua, el macho siempre nadó rápidamente hacia la hembra y nunca demostró ningún tipo de cortejo. El macho agarra a la hembra por la parte ventral del manto y introduce sus dos brazos dorsales en la cavidad del manto de la hembra, uno de lo cual es rectocoletilizado. Esa sería la postura de la cópula, que es la macho en el cuello de la hembra, y aquí serían algunas fases del proceso de enterramiento de cópula. Durante la cópula, estos organismos presentaron cambios de coloración. La hembra presentó cambios de coloración despaciadamente y sucesivamente en cada fase de ese comportamiento de la cópula. Sin embargo, el macho siempre mostró el mismo patrón de coloración. Y una pregunta, ¿qué empieza el apareamiento? Los resultados llevan a pensar que, aunque el macho inicie el contacto físico con la hembra, es la hembra quien elige aparearse o no. Eso porque es ella quien elige estar en la columna de agua o no. Porque si el macho va por la hembra, cuando la hembra está en la columna de agua, la hembra puede elegir en nadar o no. Ese comportamiento tuvo un tiempo de 68 y 80 minutos. La duración es diferente en otros sepiólidos. Lo que está en desacuerdo con otras especies de sepiólidos que tenían un apareamiento muy rápido. Por ejemplo, la especie Oprinis colops. Aquí se puede ver el ectocotilo dentro de la cavidad del manto de la hembra. Y después aquí la masa de espermatóforo. No sé si habéis podido ver. Ahora, en el capítulo 4, se ofrecen las variaciones estacionales en la abundancia de sepiola atlántica, que se ha publicado en la revista Marine Biology Research. Con el objetivo de verificar si existen o no variaciones en la abundancia de sepiola atlántica en dos fondos sumergidos de la playa de Area Media, testando la hipótesis de que su abundancia varía estacionalmente. La abundancia media anual de sepiola atlántica fue de 0,02 individuos por metros cuadrados para el primer año, y para el segundo año de 0,03 individuos por metros cuadrados. Esta media de abundancia es 5 veces más alta que las encontradas por Joe Boyle en 96 en aguas de Escocia. Sin embargo, nuestros resultados no pueden ser estrictamente comparados a estos porque la metodología utilizada fue diferente. Y aquí la abundancia no fue diferente ni para estaciones del año, ni para las dos diferentes áreas de estudio y tampoco para los diferentes años, pero sí fueron diferentes para las estacionalmente, con los índices más bajos en los meses de verano. La proporción de sexos para los especímenes fue de 1 para 1 durante todo el año, sin diferencias significativas. ¿Y por qué estos cambios de estacionalidad podrían darse a migraciones relacionadas con cambios de temperatura? Es decir, sepiola atlántica está en zonas someras, que no es el caso de Area Media, y entonces en el verano podría migrarse hacia el interior de la ría, a donde la temperatura es más baja. Eso porque la población de sepiola atlántica fue estructurada durante todo el año por individuos de todas las tallas y sexos. Su reclutamiento fue durante todo el año, como ocurre también en otras especies de sepiolas, eoprinas, trabajos por Boletsky, profesor Boletsky, en el Mediterráneo, y también con sepiola atlántica en aguas escocesas.
La primera talla de madurez biológica de esos especímenes son de 8,9 milímetros de 8,9 milímetros de longitud del manto para machos y 9,8 milímetros de longitud del manto para hembras, lo que también está en acuerdo con otras especies de sepiólidos. Ahora, que una vez planteado que la abundancia sufre cambios estacionales, la población de Sepiola atlántica sufre cambios estacionales, pasaremos a verificar si esos cambios también ocurren con los caracteres reproductivos de esa especie. Estos especímenes utilizados para este estudio fueron los mismos utilizados para los estudios de estructura poblacional, únicamente empleándose las herramientas que he descrito anteriormente en el material y métodos, los índices de madurez. Este trabajo fue publicado en la revista Invertebrate Biology y el objetivo era definir la estrategia reproductiva de Sepiola atlántica. Aquí hemos observado un nuevo dimorfismo sexual en la especie Sepiola atlántica. No es la primera especie que se fue descrita ese tipo de dimorfismo sexual, pero eso porque ahora recientemente, hace 2 años, fue descrita una nueva especie de Sepiola, Sepiola tridens, en aguas de Holanda, en el Mar del Norte, que también poseía ese carácter. Y ese carácter está relacionado con el desarrollo ontogenético de esta especie. Es decir, ahora podemos añadir un nuevo carácter de dimorfismo sexual externo a Sepiola atlántica, además del ectocótilo. Ese brazo estaría localizado aquí en los brazos ventrales de la sepiola y el ectocótilo estaría aquí. Esa estructura es de desconocida utilización, pero podría ser utilizada para situaciones relacionadas con selección sexual. Los caracteres reproductivos de Sepiola atlántica fueron similares a las otras especies de Sepiolidae y se diferencian principalmente en la morfología y posición de la bolsa copulatoria, a donde almacenan el esperma. Por ejemplo, aquí, esa sería la Sepiola atlántica, aquí otra especie de Sepiola, Sepiola ligulata, y una especie de Sepiolita neglecta. Además, otros miembros de la familia Sepiolidae tienen receptáculo seminal interno, que es como es el caso de la especie Heteroteuthis dispar. Ellos poseen huevos largos, huevos grandes, que pueden alcanzar hasta 10% de la longitud del manto de la hembra. Y también son similares independientemente de la talla del animal. Por ejemplo, las sepiolas tienen 2,5 centímetros de longitud del manto y las especies de Rosenae, por ejemplo, tienen 5 centímetros de longitud del manto. Independientemente del hábito de vida o de la talla, parece ser un padrón estándar, un número estándar para la familia Sepiolidae, 10% de la longitud de la hembra, los huevos. Y aquí, Sepiola atlántica es una especie de... Sepiola atlántica posee una ovulación del grupo sincrónico, es decir, por lo menos 2 poblaciones de ovocitos pueden ser encontradas en los ovarios de las hembras. La fecundidad, el grupo de huevos que estarían listos para ser desovados, los huevos maduros, varió entre 8 y 225 huevos. La fecundidad potencial de esta especie, el contagio de todos los huevos, fueron entre 55 y 313 ovocitos, y la fecundidad relativa fue 85,05, entre 85,05 y 68,83 huevocitos por gramos. En ese gráfico podemos ver que hembras más grandes hembras más grandes tienen una variación más pequeña de la talla de los huevos dentro del ovario. Aquí, tal como ocurrió para la estructura poblacional, aquí podemos ver
que los caracteres reproductivos de Cepiola atlântica también están condicionados a factores estacionales. Aquí, por ejemplo, el índice gonadosomático del macho varió y tuvo los valores más bajos en el verano. Sin embargo, como la hembra, es decir, estaría coincidiendo, la hembra tiene un índice gonadosomático alto y los machos bajo. Es decir, los machos están en alta actividad porque están apareándose y pasando los gametos a las hembras, y entonces las hembras estarían reproductivamente activas también, pero se expresan de manera diferente. Y ahora que he presentado caracteres de la reproducción, pasaré a presentar el trabajo sobre espermatozoide, sobre la morfología del espermatozoide de Cepiola atlântica, que se titula Un cuento de dos colas. El espermatozoide biflagelado en cefalópoda requiere una reconsideración de ese carácter taxonómico. Este trabajo tiene como objetivo describir la morfología del espermatozoide de Cepiola atlântica y está siendo preparado para su publicación en Journal of Morphology. Para realizar este capítulo, únicamente tenemos la especie Cepiola atlântica, y después fruto de una colaboración con la profesora Nishiguchi, pudimos obtener 3 especies más de cepiólidos. Así, se han recolectado 3 especímenes. La especie Cepiola atlântica en el noroeste de España, aquí en Galicia, de los mismos sitios que hemos recolectado para los trabajos. La especie de Euprinius colops en el Pacífico Central, en las islas Hawái, y la especie Euprina tasmánica en Tasmania, Australia. Tras su recolecta, esos especímenes fueron preparados para observación en microscopía electrónica. Las 3 especies de cepiólidos, Cepiola atlântica, Euprinius colops y Euprina tasmánica, presentaron la misma morfología del espermatozoide. Poseían un espermatozoide biflagelado, con un típico axonema de 9+2, pero sin glándula cromosomal. Los 2 centriolos de esta especie están posicionados dentro de la invaginación, son tripletes y son compuestos de microtúbulos tripletes, y están posicionados dentro de la invaginación nuclear, posicionados longitudinalmente al eje longitudinal del espermatozoide. Hasta entonces ya se habían estudiado todas las grandes clases, todos los grandes grupos de cefalópodos, y se asumía que los cefalópodos tenían un espermatozoide biflagelado. Sin embargo, aunque sean biflagelados, esos espermatozoides poseen, algunos de esos grupos poseen 2 centriolos. Ese es el caso del grupo Pseudobrachia, pero posee los 2 centriolos fuera de la invaginación nuclear. El caso de Cepiólida, que posee 2 centriolos, que es el caso de la especie Rosia macrosoma, que posee 2 centriolos, pero únicamente uno se activa formando un flagelo, y algunas 3 especies de Ilex que se tienen evidencias de que son biflagelados, pero que no se han realizado estudios ultraestructurales, y la especie Nautilida, que tienen 2 centriolos dentro de la invaginación nuclear, pero que son compuestos de microtúbulos dobletes y no tripletes. Así, aquí se describe por vez primera la estructura del espermatozoide de Cepiola atlântica, que parece estar intermediario entre el primitivo Nautiloidea y los modernos Colioideos. Ahora pasaré a presentar el capítulo 7, titulado Estrategia de desove de Cepiola atlântica, y que se ha publicado en la revista Helgoland Marine Research. El objetivo específico de este trabajo fue el de verificar la estrategia de desove de Cepiola atlântica en condiciones de confinamiento. Las hembras desovan durante la noche, y ese desove es intermitente, es decir, dura como entre 2 y 20 días. La fecundidad real de la hembra, es decir, los huevos que desova durante su vida, varió entre 31 y 115 huevos.
Las hembras pueden alocar hasta 1,6% de su peso en un único huevo. Aquí tenemos algunas fotos de unos huevos desovados en diferentes sitios del tanque, es decir, Sepiola atlántica no tiene un sitio específico para desovar dentro del tanque. Entonces aquí, la diferencia aquí un grupo de huevos, una tanda, aquí una otra, y esa fueron enterrados en la arena y por eso tienen algo de arena, que están cubiertos de arena. Tanto la talla del huevo como el peso del huevo estuvieron relacionados con la talla de la hembra, elucidando balances energéticos entre la talla de la hembra y estos caracteres reproductivos. Ahora pasaré al capítulo 8, que se titula La fase embrionaria de Sepiola atlántica y la talla del recién nacido y condición. Este trabajo fue publicado en la revista, también fue publicado en la revista Marine Biology and Marine Research, con el objetivo específico de identificar balances energéticos entre la fase embrionaria y la talla del recién nacido, así como verificar algunos caracteres de comportamiento de los juveniles de Sepiola atlántica. Esos resultados aprovecharon los mismos huevos que fueron utilizados, que fueron obtenidos en el capítulo 7. Esos huevos fueron compartidos en grupos, como había explicado anteriormente, y fueron expuestos, incubados en esas 6 temperaturas. Independientemente de la temperatura, hemos obtenido eclosiones muy altas, entre 98,5 y 100%. Es decir, de los 753 huevos que hemos obtenido, hemos logrado 721 eclosiones. Esos huevos fueron expuestos a esas 3 diferentes temperaturas y verificamos que la temperatura afecta, así como en otros cefalópodos, la temperatura afecta el tiempo de incubación de estos huevos. En una temperatura de más o menos 13 grados centígrados, el tiempo de incubación fue más o menos de 62 días, en 16 grados centígrados fue de más o menos 45 días y de 18 grados centígrados fue más o menos de 23 grados centígrados, mostrándonos que la Sepiola atlántica estaría adaptada para vivir en esas temperaturas, ya que no hubo ningún tipo de malformación o ningún tipo de problemas, no se observó nada y tenían individuos muy sanos, muy viables. Aquí se puede ver la relación entre la talla del recién nacido, que fue de 1,5 milímetros de longitud del manto, una media del recién nacido, de la talla del manto, y la longitud de la hembra, que hubo una estricta relación entre estos dos caracteres, lo que corrobora con los balances energéticos encontrados previamente, que era lo de tamaño del huevo y la talla de la hembra, y el peso del huevo y la talla de la hembra. Así que eso representaría uno de los nuevos balances energéticos encontrados en la familia, en la cefalópoda, y además en Sepiola, en la última revisión de balances energéticos y ciclos de vida, que fue en 2009, y estaba únicamente ese trabajo de Singh con Euprina tasmánica sobre más o menos el mismo aspecto entre la talla de la hembra y la talla del huevo. Las eclosiones ocurrieron siempre no, pero 96% de las eclosiones ocurrieron durante la noche. Y lo que muchos autores llaman de estrategia de eclosión. Por ejemplo, la especie Rosia macrosoma en Suecia. En el mar Skagerrak. La especie Rosia macrosoma presenta esa estrategia fue descrita esa estrategia de eclosión para Rosia macrosoma, que solo únicamente eclosiona durante la noche. Sin embargo, ahora observamos que aunque tenga esa estrategia de eclosión, que es eclosionar por la noche, hemos observado que los especímenes de los juveniles de Sepiola atlántica con eclosión salen del huevo ya en postura llamativa, como si tuvieran los brazos abiertos, y presenta un patrón de coloración oscuro.
Además, estos individuos, estos juveniles, presentaron respuestas innatas al comportamiento de enterramiento y caza. Comportamientos que fueron muy similares a los adultos, pero que ni siempre de mucho éxito. Por ejemplo, en el enterramiento, empezaron a intentar enterrarse después de como 6 horas. Y de caza, como 6 horas. Como de caza 6 horas y de enterramiento, como 3 horas. Aunque esos animales, aunque esos juveniles se alimentasen, no hemos logrado mantener esos individuos en laboratorio. El individuo más longevo que hemos obtenido tuvo 24 días de edad. Y asimismo, se puede observar aquí en los cortes histológicos que la glándula digestiva, hay aquí un poco de vitelo todavía pegado a la glándula digestiva. Y aquí también es un vitelo, el lóbulo central, que sería este. Y aquí el vitelo, también aquí en la otra lado de la glándula digestiva también más vitelo. Esa sería la bolsa de la tinta, la glándula de la tinta. Y aquí también esa misma foto en una perspectiva más grande. Y ahora, con el permiso del tribunal, voy a proceder a leer las conclusiones de esta memoria doctoral. Y para cumplir con los requisitos para la obtención del doctorado europeo de la normativa, de la regente normativa de la Universidad de Vigo, leeré las conclusiones en inglés. So, the abundance of this bobtail squid was assessed at a rare media in the Rio de Vigo. The mean annual abundance of this species was 0.02 individuals per square meter from December 2007 to November 2008, and 0.03 individuals per square meter from December 2008 to November 2009. Abundance was not significantly different between the two submerged zones for each year, nor for seasons. Total abundance was significantly different between seasons. Abundance showed a seasonal pattern with the lowest values in summer. The sex ratio was not significantly different from 1 to 1 and in all seasons. Spawning occurred throughout the year. The females showed a peak in reproductive activity in the summer and the males in autumn. Our data showed that Sepiola atlantica is an intermittent terminal spawner. Therefore, its spawning strategy comprises group synchronous ovar maturation. Mantle length in mature animals varied from 10.7 to 14.4 millimeters for males and 12.2 to 17.6 millimeters for females. Potential fecundity ranged between 55 and 313 oocytes. Ripe oocytes are large. They can reach up to 10% of the female mantle length. The relative fecundity was estimated to be 20 to 69 eggs per gram. The maximum number of spermatophores in males was 1,243. The spermatophore length varied between 3.3 and 9.2 millimeters. The calculated spermatophore length index, or relation between the length of the spermatophore and mantle length, ranged from 59 to 80%. The size at first maturity was 8.9 millimeters mantle length for the males and 9.8 millimeters mantle length for females. This bobtail squid was easily reared when handled in optimum conditions. Collection by scuba diving, careful transport, appropriate acclimatization, individual rearing in tanks with clean sand substrate, natural fault period, feeding ad libitum by live pre, and good water quality. Sepiola atlantica is not a resource of economic importance because its adult size is very small. Nevertheless, their small size plus their easy acclimatization to confinement, as well as the results obtained in the present work, suggest the culture of this species has potential as cost-effective and renewable venture. The mating behavioral pattern of Sepiola atlantica was observed and described for the first time. In the laboratory, males do not display any type of courtship. The mating position is male to female neck. Males showed the same pattern of coloration during the entire mating process, whereas females
slowly and successively changed her chromatic pattern. The duration of mating varied between 68 and 8 minutes. Females can storage viable sperm for later fertilization in their receptacle or bursocopulatrix, up to 104 days. Cephalothanthita has an unusual biflagellated spermatozoa among the cephalopoda. The spermata structure here described for the first time appears to be an intermediate between the primitive Nautiloidea sperm type and the modern Coleoidea. Cephalothanthita mature males, in addition to their hectocotylus, develop a muscular nodule in the anterior bases of each ventral arm during sexual maturation, which is an external character of sexual dimorphism. Females display positive trade-offs between mantle length and the right oocyte size, illustrating a terminal investment strategy. Females spawn during the night and offer no maternal care for eggs. They spawn intermittently. Eggs are individually spawned and fixed into the substrate. Actual lifetime female fecundity varied from 31 to 115 eggs. A single female can allocate up to 1.6% her weight to a single laid egg. Hatching rate was high, while the temperature determined the embryonic development duration. In 18 degrees Celsius, duration was more or less 23 days, whereas it lasted more or less 41 days at the natural variation, the 16 degrees Celsius, and 62 days at 13 degrees Celsius. Female fitness is positively correlated to egg size, which hence determines the hatchling size. The mean egg volume was 76 cubic millimeters. The hatchling's mantle length was 1.5 millimeters, and the total length was more or less 3.2 millimeters. Hatching strategy is composed of 3 traits: hatch in the dark, dark body pattern, and the flamboyant display. Budding behavior and hunting are innate post-hatching response. Cephalothanthita budding behavior observed for the first time is partially stereotyped and composed of 2 phases. Each phase triggers color and postural changes related to the muscle contractions and expansions. Finally, the average time spent to develop the budding behavioral pattern was 22.9 seconds for adult specimens. The first phase took an average duration of 13.6 seconds and the second phase 10.1 seconds. Y ahora, muchas gracias por su atención. Thank you very much for your attention.